Listo. Bueno, pues muy buenos días todos y todas. Un gusto que se unan a esta clase. Vamos a ver cómo salen las clases en sábado. De momento no se ha conectado tanta gente como en el miércoles, entonces igual y vamos a renegociar el horario, pero vamos a ver. Bueno, esta clase, bueno, primero que nada, para los que están viendo por primera vez, están uniendo por primera vez estas clases. Este proyecto de las clases abiertas de Herbolaria, pues tiene la intención de ser un espacio, básicamente eso, un espacio abierto de enseñanza, gratuito para quien se quiera unir y con la intención también de crear comunidad. Uno de mis como sueños, pasiones, es que realmente toda la parte del trabajo con las plantas, pues pueda llegar a mucha más gente. Siento que a mí, después de la pandemia o durante la pandemia, una de las cosas que me quedó como resonando muy, muy profundamente en la cabeza era el pensar qué hubiera pasado, cómo hubiera sido la cosa si todos tuviéramos por lo menos un entendimiento básico del cuidado de la salud. Si todos hubiéramos cómo usar algunos suplementos, algunas plantas, eh, técnicas de respiración, lo que sea, para tratar de fortalecer el sistema inmune, para trabajar con nuestras emociones, para apoyar con infecciones leves o con infecciones básicas. Yo realmente creo que otra cosa hubiera sido, o sea, realmente hubiera sido como otra cosa completamente distinta a lo que fue. Y me dejó muy claro eso, ¿no? Como la impotencia y el miedo que hay cuando hay cosas sobre las cuales no tenemos control. Y parte de mi intención con esto no es como que todo el mundo se vuelva un experto de herbolaria, pero sí es poder compartir ciertos recursos y poder extender la visión de que esa es una posibilidad, de que hay alternativas, de que hay recursos, de que hay formas distintas de hacer las cosas. Entonces, es un poco la intención con todo este movimiento y pues bueno, me da mucho gusto que estén aquí acompañándonos. Chicos, les invitaría, si pueden, a prender sus cámaras. Eh, Siempre es como, me da como mucho gusto poder como verlos. O sea, aparte de por qué decidí hacer esto como por Zoom en vez de hacerlo como solamente por YouTube, es porque realmente me gusta como poder ver quién está del otro lado de la pantalla. Entonces, si me hicieran ese favor, si es posible para ustedes, se los agradecería mucho, mucho. Bueno, ok, entonces, pues vamos a empezar. Bueno, la clase del día de hoy tiene que ver con un tema, tiene que ver con algo que a mí me cambió profundamente el entendimiento de las plantas. Me cambió mucho la forma en la que entendía desde sus usos hasta su funcionamiento. Y si estuvieron en la clase anterior, estuvimos hablando mucho acerca de la relación con las plantas, de la conexión con las plantas y de cómo empezar a crear alianza con ellas. Hablamos mucho acerca de cómo cambiar la visión, de cómo entender a las plantas no solamente como portadoras de compuestos químicos, sino realmente como conciencias, como aliadas, como seres que tienen esa capacidad pues de abrirnos a un entendimiento mucho más profundo de lo que significa estar aquí y de lo que significa ser humano. En este caso, en esta clase más bien, lo que les quiero compartir es algo que se llama energética. Y la energética no es nada así como esotérico, bueno, sí, sí es como muy místico y muy mágico, pero no es nada así como esotérico así en el sentido de la palabra. Es algo muy práctico y es algo que tiene que ver con la forma en la que los seres humanos hemos podido comprender y hemos podido ver a la naturaleza desde tiempos muy, muy antiguos. De hecho, la energética es la base, es el fundamento de todas las tradiciones herbales y médicas del mundo. Entonces, si vemos desde la medicina china, la ayurveda, medicina tradicional mexicana, Unani, las medicinas en el sur del continente americano, todos esos como sistemas de medicina tienen una visión y tienen un entendimiento del mundo, de las plantas, del cuerpo humano a través de la energética. Entonces, ¿qué es la energética? La energética, puesta en términos como muy sencillos, es la capacidad de ver los patrones en la naturaleza y ver cómo es que la fuerza vital se manifiesta a través de las múltiples formas que vemos a nuestro alrededor. Entonces, básicamente es aprender a ver los patrones, aprender a ver cómo es que se mueve la energía. Y como hablábamos en la clase pasada, a nosotros nos tocó nacer en un tiempo y en un paradigma y en una cultura que tiene pues predominantemente una visión y una orientación hacia las superficies, hacia lo que se puede medir, lo que se puede tocar, lo que es tangible y cuantificable. Y como decían mis maestros, lo que pasa con estas sociedades es que tú abres, o sea, puedes tomar un cuerpo
Lo puedes abrir y puedes ver los órganos. Y vas más profundo y ves las células. Y vas más profundo y ves los átomos. Y vas más profundo y ves los neutrones y los electrones. Pero siempre son superficies. Siempre estás buscando más y más y más y más superficies. Y el problema con esto es que nunca se ve la interconexión. Vivimos en una ciudad donde pensamos que podemos entender la genialidad de una persona estudiando su cerebro, cuando la genialidad no está ahí. No importa cuánto busquemos en el cerebro, no sé, de Einstein o de Beethoven, no vamos a encontrar ni la teoría de la relatividad ni la quinta sinfonía, simplemente no está ahí, porque lo más importante y lo más, pues sí, valioso en cierto sentido, no está en lo tangible, está en lo invisible. Entonces, los antiguos entendían esto y entendían que la parte física es solamente una parte y comprendían que lo que realmente importa en muchos aspectos es la parte sutil. Y entendían que la vida y todo lo que vemos, esta manifestación maravillosa que vemos con plantas, animales, seres humanos, formaciones rocosas y demás, no son casualidad, no es como que brotan al azar. Cada una de ellas está influenciada y está tocada por la energía básica, la energía fundamental que dio forma a estas estructuras. Entonces, si vemos en muchas de las tradiciones, encontramos diferentes lentes y encontramos diferentes formas de interpretar y de ver estos patrones. Entonces, vamos a hablar rápidamente acerca de estos lentes. Entonces, hay muchos lentes, se puede decir que hay una infinidad de lentes a través de los cuales podemos ver la realidad y podemos empezar a ver estos patrones. Entonces, podemos ver el mundo a través del lente del uno, del lente de la unidad. ¿Cómo es el lente del uno? El lente del uno nos dice todo es uno. Nos dice todo viene de lo mismo, todo viene de la fuente, todo viene de una misma energía creadora y todo lo que vemos aquí son manifestaciones de una sola fuente, de una sola energía que toma diferentes formas, pero a fin de cuentas todo es uno. Y eso nos da una visión, nos da la capacidad de entender que todo está interconectado y que todo, en el fondo, es lo mismo. Podemos también irnos a la visión del 2. Y la visión del 2 es el movimiento de la dualidad. Podemos empezar a ver cómo esta manifestación única se manifiesta en extremos, en polaridades. Tenemos femenino masculino, tenemos frío caliente, húmedo seco, tenso relajado, tenemos grande pequeño, cercano distante. Todas las polaridades que nos podemos imaginar vienen del ente de la dualidad, del poder ver el 2. Y eso nos da, de nuevo, la capacidad de ver el universo y ver todo lo que se manifiesta a nuestro alrededor dentro de cualquier polaridad. Entonces, cualquier cosa que vemos lo podemos clasificar como femenino o masculino. Cualquier cosa lo podemos clasificar como frío o caliente. Lo interesante de esto es que no hay extremos absolutos, todo es relativo, porque siempre puede haber una cosa caliente, pero ¿en comparación a qué? Entonces, la cuestión de los extremos de la polaridad del 2 siempre nos habla de que todo es relativo y que todo tiene sus extremos dependiendo de cómo lo comparemos con otra cosa, ¿vale? Y esto en muchos casos, en muchas tradiciones médicas, es la base del entendimiento de la medicina tradicional. De hecho, si vemos, la gran mayoría de las tradiciones médicas tienen un sistema donde ven las cosas de esta forma. Y ahorita que hablemos del 4, de los 4 elementos, vamos a ver un poquito por qué. Bueno, el siguiente que vamos a ver es el lente del 3. Y el lente del 3 lo vamos a encontrar en muchas tradiciones. Y es muy interesante porque el 3 nos habla acerca de cuál es la estructura invisible que sostiene el mundo. Entonces, si pensamos en muchas tradiciones, encontramos los 3 doshas en la Ayurveda, encontramos los 3 tesoros de la medicina china, encontramos Padre, Hijo, Espíritu Santo, encontramos los 3 mundos dentro de la visión andina, encontramos también los 3 mundos dentro de la visión nórdica, encontramos incluso a nivel científico protón, neutrón y electrón, que en cierto sentido es como la base física de toda la materia, y es lo que da, pues, es como son estos aspectos invisibles que dan forma a todo lo que encontramos. Entonces, dentro de esta visión, encontramos también como 3 categorías. Y, de nuevo, si lo vemos desde el punto de vista ayurvédico, por ejemplo, tenemos los 3 doshas, que nos hablan de tipologías, nos hablan de ciertas energías que se manifiestan en diferentes cuerpos. Tenemos Vata, Pitta y Kapha. La gente Vata es como muy aire, muy volátil, muy etérea. La gente Pitta es más fuego, tiene esta parte fogosa, esta parte de dirección, de energía, de voluntad. La gente Kapha es más pesada, tiene esta tendencia a ser un poco más lenta, pero mucho más resiliente. Digo, es una mini probadita de la Ayurveda, pero digamos que es esta visión de cómo hay 3 tipologías en todo y de cómo hay 3 fuerzas
que se manifiestan de diferente forma en todo. Dentro de la visión alquímica, dentro de la alquimia y la espagiria, tenemos los tres principios: la sal, el azufre y el mercurio. Entonces, básicamente es un lente que nos dice que en todo lo que vemos y en todo lo que encontramos, podemos clasificarlo buscando una parte que es sólida, una parte que es densa, una parte que es caliente y flamable y una parte que es volátil. Entonces, CAFA o la sal es la parte dura, la parte sólida, la parte estructurada. Pita o el sulfur, el azufre en las cosas, es lo que es fuego, es lo que es caliente, esa parte fogosa, es lo que le da su identidad. Y por último, el mercurio o bata, o como sea que estemos viéndolo en cualquiera de estos lentes, es la parte volátil, tiene que ver con la mente, con la comunicación, con ir hacia arriba, con dispersarse. Después pasamos al lente del 4, que es la base de muchas tradiciones médicas. Y el 4, y aquí nos vamos a quedar un poquito, es el lente de los 4 elementos. Y los 4 elementos son, en muchas tradiciones, la base de sus sistemas médicos. Y eso lo encontramos en todo el mundo. Desde, de nuevo, la medicina china, que digo, realmente usa 5 elementos más que 4, pero es una visión similar. Lo mismo con la Ayurveda. Dentro de todas las tradiciones en América, hay un entendimiento de eso, de enfermedades frías, enfermedades calientes, enfermedades húmedas, enfermedades secas. Y cada una de esas tiene que ver con un elemento. Entonces, la visión elemental lo que hace es que nos da un entendimiento de cómo está configurado el mundo. Y todo lo que vemos a nuestro alrededor lo podemos entender en base a los 4 elementos. Podemos empezar a ver cómo es que estas fuerzas se manifiestan a nuestro alrededor y eso nos da un entendimiento de cómo es que se relaciona todo. Y aquí va ahora sí que el punto en el que nos encontramos ya con las plantas, porque bueno, les estoy hablando así de lentes y de cosas, pero ¿qué tienen que ver las plantas dentro de todo esto? Bueno, aquí es donde entra la cuestión de la herbolaria, porque cuando nosotros tenemos este lente y tenemos la capacidad de ver a las plantas y a las personas y a los malestares desde el punto de vista energético, dejamos de ver solamente las cosas como, ah, bueno, esta planta es buena para esto, el jengibre es bueno para la panza, la manzanilla es buena para los nervios, que sí, sí son buenas para eso, pero si tenemos esa visión, limitamos muchísimo nuestro entendimiento de las plantas. Si yo pienso que el jengibre es un remedio para la panza, pierdo de vista por completo quién es esa planta. Y lo mencionamos en la clase pasada. Cuando pensamos en una persona, no pensamos en para qué es buena esta persona. Bueno, espero que no, generalmente no. No es solamente como para qué es bueno, o sea, como para qué me sirve. Es una cuestión de, bueno, ¿quién es esta persona? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Qué es lo que hace? Y si realmente tenemos o queremos crear una amistad y una relación profunda con alguien, la pregunta no es cómo te puedo usar, generalmente. La pregunta es, ¿cómo puedo trabajar contigo? ¿Quién eres? Me interesa saber quién eres. ¿Por qué? Porque sí, porque me parece una persona interesante, porque hay algo que me atrae acerca de conocerte, acerca de lo que dices, de cómo piensas, de cómo eres. Con las plantas es similar. Si yo solamente pienso en una planta en términos de para qué es buena, pues ese es el nivel de relación que voy a tener. Es un nivel utilitarista. Si empiezo a preguntarme quién es esta planta, entonces ahí se abre un espacio de conexión profunda, un espacio donde realmente ya no es una cuestión solamente de, ya sé para qué sirves, es un proceso de descubrimiento y es un proceso de crear relación. Y en ese crear relación es donde se abre la verdadera medicina de las plantas, donde ya no es solamente el jengibre para la panza, sino que es el jengibre como una fuerza de manifestación, no sé, divina de la creación, que tiene toda una personalidad y que actúa no solamente en la panza, sino en todos los niveles que tienen que ver con ciertas estructuras en el cuerpo, en la mente y en el espíritu humano. Entonces, regresando al tema de los elementos, tomemos el jengibre como un buen ejemplo. Ok, el jengibre, si lo pusiéramos en cuestiones de elementos, ¿qué elemento creen que sería? ¿Cuál es uno de sus elementos predominantes? No sé, la tierra, Ajá, ¿por qué? pues por la forma en la que nace, ¿no? Al final es una raíz. Ok, cuando lo Basta. probamos, ¿cómo es su El energía? fuego, sería ¿Mm? el fuego. ¿Mm? Fuego. Sí, ahora, aquí hay una cosa muy interesante y Fuego. importante mencionar. Fuego. Sí, el fuego es la parte predominante del jengibre, es una de sus energías predominantes. Ahora, una cosa que es muy importante mencionar. Todas las plantas tienen los 4 elementos. Los 4 elementos componen todo. Entonces, la cuestión aquí es también entender
cómo es que cada energía se manifiesta en una planta. Entonces, yo puedo ver el jengibre y lo primero que le llegó a hacer fue tierra. ¿Por qué? Pues porque es una raíz, es un rizoma que crece, que tiene como esta forma terrosa, y tiene razón. Cuando lo probamos, tiene una fuerte presencia de fuego. Sin embargo, también tiene mucha agua, tiene mucho líquido. Cuando lo vemos también, pues tiene una parte airosa, tiene muchos aceites volátiles. Entonces, cada planta tiene ciertas cuestiones, tiene cierta manifestación de los elementos. Entonces, no hay una cuestión como solamente de una sola respuesta. Es una cuestión de empezar a ver cómo es que cada planta está compuesta. Entonces, viendo esto, ok, vayámonos con el elemento principal, predominante del jengibre, que es el fuego. Entonces, ¿el fuego qué hace? ¿Cómo es el fuego? ¿Cuál es la naturaleza del fuego? ¿Quién dice? Ayuda a circular. Ajá. Calentar. Si pensamos en el fuego en la naturaleza, sí, calienta. ¿Qué más hace? Quema. Ilumina. Quema, ilumina. Ajá. Transforma. Exactamente. Ok. Entonces, parte de la energía natural del fuego, sí, fuerza, dice Lina. Entonces, parte de la energía natural del fuego es esa, es quemar, es transmutar, es calentar, es encender. El fuego, si lo pensamos no solamente en el fuego como de la estufa o en una hoguera, si pensamos en el fuego primordial de nuestra experiencia en esta tierra, pensamos en el sol. El sol y el corazón de nuestra tierra. Esos son los dos grandes fuegos de esta realidad. Entonces, ¿qué hace el sol? El sol es el que se encarga, junto con el corazón de la tierra, que es como otro sol interno dentro de la tierra. Los dos, esos fuerzas lo que hacen es que se encargan de mover todo en esta tierra. Si el sol no estuviera brillando, el ciclo del agua no se podría dar. Si no tuviéramos el corazón de la Tierra que está pues con esa magma ardiente, todo el movimiento de las capas terrestres, del reciclamiento de minerales, tampoco se podría dar. El movimiento de muchas de las corrientes del agua en la Tierra. Entonces, básicamente lo que el fuego hace es que mueve y transmuta. Si pensamos de nuevo en el ciclo del agua, tenemos el agua. Si no hubiera sol, el agua estaría completamente congelada. Estaremos en una bola de nieve, básicamente, o de hielo. El sol lo que hace es que permite que esta agua se caliente, que se evapore, que suba a las nubes, que viaje, que caiga como lluvia en diferentes ecosistemas y que haga pues todo lo que sucede con la lluvia y con los movimientos del agua en la tierra. Todo eso es gracias al calor del sol, es gracias a este fuego. Entonces, cuando vemos estos patrones y entendemos cómo es que esto funciona, bueno, ese fuego y esa manifestación de fuego, esa capacidad de mover, de desplazar, de transformar, de disolver, es lo mismo que va a hacer el fuego dentro del cuerpo. Entonces, el jengibre, cuando yo lo tomo, estoy tomando un poco de fuego dentro de mi cuerpo. Y el jengibre, ¿qué es lo que va a hacer? Va a actuar aumentando el fuego dentro de mí. ¿Eso qué significa? Va a estimular, el fuego calienta y estimula, entonces va a estimular el cuerpo. ¿El jengibre qué hace? Estimula la digestión, estimula el sistema circulatorio, estimula la eliminación de toxinas, estimula el hígado y la vesícula biliar, estimula la secreción de sudor en el cuerpo. Entonces, hay una parte de estimulación. ¿Qué más hace? Calienta. El estómago es el asiento del fuego en nuestro cuerpo. Ahorita hablamos un poquito de eso. Pero cuando tomamos jengibre, pues, ¿qué hace? Va a trabajar principalmente avivando los fuegos que ya existen en el cuerpo. ¿Cuáles son los fuegos del cuerpo? La digestión, el corazón y el sistema circulatorio y el sistema inmune. Esa es la manifestación del fuego en el cuerpo humano. ¿Y el jengibre qué hace? Aviva la digestión, aviva el sistema circulatorio, el flujo de sangre en el cuerpo y aviva también el sistema inmune. Entonces, espero que puedan empezar a ver un poquito esos patrones, porque aquí lo que estamos viendo es que el entender el fuego, el entender la naturaleza del elemento que rige una planta, nos permite entender cómo es que esa planta actúa dentro del cuerpo. Y ahora, se pone aún más interesante, porque no solamente las plantas tienen una regencia elemental, las personas también tenemos una regencia elemental. Y tenemos una regencia elemental, digamos que global, donde se puede decir, esta persona, igual que el jengibre, todos tenemos todos los elementos, todos tenemos agua, fuego, tierra, aire en nuestra composición. Sin embargo, habemos personas que somos más aire, otras que son más fuego, otras son más tierra, otras que son más aire. Ana, por su cabellera roja, me imagino que tiene con mucho fuego, por ejemplo, es un buen ejemplo. Entonces, me imagino que, y es interesante porque, de nuevo, nuestro cuerpo no es así por casualidad. Nuestro cuerpo no es como es nada más porque genética y así. Digo, en parte sí, pero incluso nuestra genética tiene un elemento elemental,
tiene una fuerza elemental. Entonces, cuando hay una persona que tiene mucha tierra, pues de nuevo, o sea, se manifiesta en su cuerpo. Son personas de huesos más anchos, más corpulentas, que pueden tender a poner mucho peso, gente fuerte, gente resiliente, tanto a nivel físico como muchas veces a nivel mental. Gente que puede ser, de nuevo, muy sólida, pero es también muy rígida. Tenemos personas de fuego, personas que son como muy vivaces, o sea, con mucha energía, mucha actividad, mucha energía sexual, mucha energía para hacer cosas, para dirigirse, personas que son calientes en todos los sentidos. Entonces, es la gente de fuego. Entonces, así es, hay esa energía. Tenemos personas de aire que tienden a ser como mucho más alargadas en sus cuerpos, más delgadas, como que gesticulan mucho, que hablan un poquito rápido y que tienden a tener una cuestión, no sé si se les ocurre a alguien, alguien que tiene como esta parte mental, ¿no? De trabajar mucho con las ideas, con las palabras, con todo este aspecto. Las personas de agua son personas que tienden a ser un poco más, más suaves, un poco más acumular líquidos, tienden a acumular líquidos en el cuerpo, personas muy emocionales, muy sentimentales, muy amorosas, mucho más suaves en su trato con otras personas, personas que son muy empáticas muchas veces. Las personas son como muy agua, tienden a de pronto no saber dónde están los límites emocionales de uno y de otro. Ahora, seguramente esto, varias cosas les suenan. ¿Y por qué? Porque todos tenemos todos los elementos dentro de nosotros. Todos somos una mezcla de todos los elementos. Entonces, en el proceso de entender eso, vamos entendiendo cómo es que cada elemento se manifiesta a través de nosotros. Y yo tengo, por una parte, mucho aire, por otra parte, mucho fuego, y por otra parte, mucha agua. Me falta un poquito de tierra, pero pues, también por ahí hay algo. Entonces, cada uno de nosotros tiene su propia composición, y el entender cómo estamos compuestos nos permite entender también quiénes somos. Ahora, dentro del cuerpo, cada sistema de órganos está regido por diferentes elementos. Entonces, como decíamos, el fuego rige los órganos de la digestión, que es el lugar donde se transforman las cosas. Si pensamos a nivel de fuego, cuando comemos, cuando ponemos elementos de afuera en nuestro cuerpo, es el fuego digestivo el que se encarga de transformar todo. Entonces, hay un fuego en nuestro estómago que está constantemente quemando, así como el fuego quema la madera, pues en nuestro estómago tenemos este fuego que va quemando. Nuestro sistema circulatorio, también esta energía que se va moviendo constantemente, es esta fuerza de sístole y diástole, que así como el corazón de la Tierra se encarga de mover la magma a través de los volcanes y a través de los diferentes mantos en la Tierra, nuestro corazón pues mueve nuestra propia magma, nuestra propia sangre a través de nuestras diferentes cortezas internas. Y, pues de nuevo, el sistema inmune, ¿qué es? Es la defensa, es esta parte de, pues, quemar aquello que no es, aquello que no tiene que estar, ¿no? Cuando pensamos en el elemento tierra, por ejemplo, ¿la tierra qué es? La tierra es la estructura, es la base. Entonces, los huesos, los músculos, todo lo que tiene que ver con la parte estructural del cuerpo, tiene que ver con la tierra. Curiosamente, uno de los órganos principales que está regido por la tierra es el hígado. El hígado es un órgano muy interesante. Es el órgano que se encarga de recibir todos los fragmentos que vienen de la digestión, de almacenarlos, transformarlos, repartirlos y hacer que se conviertan en parte de nuestra tierra. Digamos que el hígado es la puerta de la entrada de cualquier cosa a nuestro organismo. Cuando cualquier cosa se absorbe por el intestino, pasa por la vena portal y llega hasta el hígado. Y el hígado es el que se encarga de eso, de ver qué es qué, de ver qué se tiene que transformar, de ver qué se almacena ahí, de ver qué mandamos a las neuronas, de ver qué mandamos a los músculos, de ver qué mandamos a cada parte. Entonces se encarga de ir distribuyendo y de ir almacenando. Es como el gran almacén y la gran fábrica del cuerpo. Entonces está muy relacionado con la tierra porque es el asiento donde se forma la materia. Después tenemos el elemento agua, y el agua tiene que ver con las aguas del cuerpo. Entonces, el sistema reproductor, el sistema urinario, las mucosas, que las mucosas son la capa de piel que se abre hacia cualquier orificio, más bien, de cualquier orificio que se abre hacia el mundo exterior. Entonces, los ojos, la boca, los oídos, todos están cubiertos de mucosas. Y son estos elementos, de nuevo, líquidos, estos tejidos líquidos que tienen mucho líquido, que nos mantienen humectados en cierto sentido. También el sistema linfático, que son todos estos nódulos que están en las axilas, debajo del cuello, en las ingles, en todo el estómago. El sistema linfático también es como una especie de desagüe en el cuerpo, es como el mar del cuerpo, se encarga de tomar muchos desechos y también trabajar con ellos.
Y por supuesto, eso, pues todo el sistema urinario que tiene que ver con muchas de las aguas del cuerpo, también tiene que ver con el elemento agua. Por otro lado, el elemento aire tiene que ver con la respiración, con el aire. Obviamente los pulmones tienen que ver con el elemento aire. Todas las vías respiratorias son elemento aire. Curiosamente, el sistema nervioso también tiene que ver con el elemento del aire. ¿Por qué? Porque el aire es comunicación. Y el principal sistema de comunicación en nuestro cuerpo es el sistema nervioso. Y curiosamente también el colon, que es un lugar de muchos aires en el cuerpo, también está regido por el aire. Entonces, esos son los diferentes sistemas. Y una cosa interesante aquí, cuando pensamos cerca de las regencias, es cuando pensamos en plantas que trabajan mucho con sistema nervioso, plantas aromáticas, relajan el sistema nervioso y muchas de ellas ayudan también con gases y ayudan mucho a eliminar gases en el cuerpo. Entonces, hay una conexión. Entonces, cuando pensamos en eso y cuando empezamos a entender que los elementos se manifiestan de esta forma en el cuerpo, cuando yo veo una planta y empiezo a entender cuál es su energética, cuál es el elemento que la rige, entonces puedo tener una cierta intuición de qué es lo que va a hacer en el cuerpo. Y esto es importante no solamente para entender que el jengibre va a estimular el intestino y va a estimular el corazón. Es una parte. Pero una parte que a mí me parece todavía más importante es el entendimiento de que cada uno de nosotros tiene una constitución y un elemento físico diferente. Entonces va a haber personas, como decíamos, muy aire, otras muy fuego, otras muy tierra, otras muy agua. Ahora, ¿qué pasa si yo le doy pimienta cayena? O sea, le doy un chile, un remedio muy picante a una persona que tiene mucha agua o mucha tierra. Pues probablemente lo va a aguantar bastante bien. ¿Por qué? Pues porque es una persona que tendencialmente es fría, tendencialmente es un poco más lenta, tienden a acumular toxinas, tienden a acumular grasas, y el fuego que hace mueve todo eso. Se encarga de calentar, se encarga de mover, se encarga de estimular. ¿Qué pasa si yo le doy ese mismo remedio a una persona que es muy fuego? ¿Qué pasa si le doy pimienta cayena o jengibre a Ana? Ya te agarré de ejemplo, Ana, es que eres un muy buen ejemplo de fuego. ¿Qué pasa si le doy un remedio como muy caliente a una persona que ya tiene mucho fuego? La voy a súper irritar. Probablemente la voy a súper estimular. Puede que irrite su estómago, puede que le cree un exceso de calor en el cuerpo. Entonces, cuando estamos trabajando con plantas, es muy importante entender que las plantas no son solamente remedios para malestares específicos. De nuevo, el jengibre no es solamente para el dolor de panza, no es solamente para el malestar de panza. El jengibre es todo un ser que va a interactuar con otro ser, que es la persona a la cual se lo estoy dando. Entonces, es muy importante, como decía uno de mis maestros, no tratar malestares, sino tratar personas. Y eso va, incluso estamos trabajando con nosotros mismos. El hecho de entendernos y de entender quiénes somos y entender cuál es nuestra naturaleza, nos permite seleccionar de forma mucho más adecuada los remedios que son adecuados para nosotros. Y aquí es donde es tan importante la parte de la energética y donde es tan importante la parte de los elementos. Porque si yo logro entender cuál es la naturaleza de una persona y logro entender cuál es la naturaleza de una planta, puedo empezar a entender cómo es que van a interactuar los unos con los otros. Si yo le doy un remedio frío a una persona muy caliente, muy fuego, probablemente la va a aliviar. Si le doy un remedio frío a una persona que ya es muy fría, puede que la empuje mucho más hacia un lugar de cese de actividad de ciertos órganos o de alentamiento de algunas funciones del cuerpo. Entonces, es muy importante empezar a ver desde esta óptica y el entender que, de nuevo, las plantas no son solamente remedios para malestares. Las plantas son seres complejos, son inteligencias. Y lo que es aún más fascinante de todo esto es que ahorita hemos estado hablando acerca de la parte del cuerpo, pero la naturaleza de una planta no aplica solamente a la parte del cuerpo, aplica a todos los niveles de la existencia humana. Entonces, de nuevo, ya nos fuimos con el jengibre, entonces sigamos con el jengibre. Entonces, el jengibre, sí, es una planta que va a estimular la digestión, va a estimular el sistema circulatorio, va a estimular como todos estos órganos, sí. Pero, ¿qué más hace el fuego? Como decíamos, el fuego estimula, el fuego mueve, el fuego calienta, el fuego transforma. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar a nivel del sistema, a nivel de, por ejemplo, las emociones? Pues va a calentar. Entonces, ¿qué pasa? El jengibre quizá puede ser bueno para una persona que está baja de energía, que está melancólica, que tiene una cuestión donde sus emociones están frías. Entonces, frío no es solamente una cuestión de temperatura. Frío es un cese de actividad. Frío es cuando algo se deja de mover. Caliente es cuando algo está en movimiento, cuando algo está activo.
Entonces, cuando hay emociones frías, cuando hay emociones que nos llevan hacia un estado de congelamiento, hacia un estado de cese de actividad, las plantas calientes que actúan y que estimulan el cuerpo, que activan el cuerpo, también activan las emociones. Y en ese mismo sentido, ¿qué es lo que pasa a niveles más sutiles? ¿Qué es lo que pasa con la mente? Bueno, muchas de esas plantas activan la mente, estimulan el flujo de sangre hacia el cerebro algunas veces, pero más allá de eso, estimulan la energía del pensamiento, mueven las cosas. Entonces, esto era muy, muy bien entendido por los médicos ayurvédicos de la India, por ejemplo. Ellos tenían esta idea, que es como muy compleja, donde lo que entra en nuestro cuerpo no es solamente lo que entra a través de la boca, sino que lo que entra en nuestro cuerpo es cualquier cosa que entra a través de las puertas de los sentidos. Entonces, lo que yo veo, lo que yo escucho, lo que yo huelo, lo que yo toco, todo eso va a tener una influencia sobre mi balance interno. Entonces, si yo estoy constantemente consumiendo material caliente, si estoy viendo películas muy violentas, si estoy escuchando acerca de las tragedias que pasaron en diferentes lugares del mundo, si estoy constantemente en un lugar como muy caliente, eso lo que hace es que aviva el fuego, sube el fuego interno. Y de nuevo, quizá para unas personas puede estar bien y eso los puede balancear, pero para otras las puede sacar de balance y las puede desequilibrar. Entonces, es una cuestión de entender que cada persona es distinta y los requerimientos de cada persona son distintos. Entonces, la importancia del entendimiento de esto es entender que cada planta pues nos trae de nuevo, nos trae no solamente un remedio específico para un órgano o para un malestar, sino que nos trae una capacidad de balancear o desbalancear a la persona a la cual se le estamos dando. Entonces, esto pues obviamente abre como todo una cuestión muy, muy, muy interesante. Y pues nada más para acabar un poquito esto y abrir para preguntas y respuestas. Estos son solamente 4 lentes. De nuevo, tenemos una infinidad de lentes más. Podemos ver el lente del 5, que son los 5 elementos, donde ya no solamente 4 elementos, sino que está el quinto elemento, que es también el éter. Y es interesante, muchas de las tradiciones que tienen 5 elementos tienen un factor de entendimiento de lo invisible. Entonces, tanto la medicina ayurvédica como la medicina china entienden que lo que no se ve, que el espíritu, que la parte sutil de la experiencia humana, tiene tanto peso como la parte física, como lo que podemos ver y cuantificar. Las tradiciones de 4 elementos, como son muchas veces, pues, toda nuestra tradición médica, aunque se nos haya olvidado, la tradición médica occidental, que digo, viene de Europa y después como que se propagó por todo el mundo, viene de una visión de 4 elementos, viene de la medicina galénica, de la medicina griega, y de ahí pues toman muchas ramificaciones diferentes, pero pues principalmente en el origen de la medicina occidental moderna como la conocemos ahorita, en su origen tiene 4 elementos. Tenemos el elemento o el lente del 7, por ejemplo, tenemos los 7 planetas, o el 12, lo tenemos como las 12 casas del zodiaco. Entonces, hay diferentes formas de ver, hay diferentes lentes, y cada uno de ellos nos da un fragmento de información diferente que podemos integrar y podemos trabajar de formas diferentes, ¿vale? Bueno, pues básicamente es lo que les voy a compartir hoy. Entonces, pues quería abrir el espacio para preguntas, para ver si hay algo que quisieran que habláramos un poquito más, o si hay alguna pregunta al respecto, pues podemos abrir el espacio. Yo tengo una pregunta. Sí. Esperanza. Hola, Esperanza. ¿Cómo vas? Bueno, yo también he leído el libro como de Sajak. Yo creo que te escribí de eso sobre como hace 2 semanas. Bueno, y hay como una confusión que yo tengo porque muchas veces como se menciona el tema que como si el diseño del cuerpo de uno es calentar, digamos, yo soy muy fuego, yo soy pita, y se supone que si yo utilizo plantas refrescantes, el primer efecto sería como enfriarme, pero el segundo efecto sería como desequilibrar el cuerpo de su forma de ser, en calentar, y va a aumentar más el calor todavía. Y como que uno dice que de contrario, como deberías tomar en cuenta que mi forma de ser es calentar, entonces me vas a dar el jengibre y me vas a dar toda esa picante para que mi mismo cuerpo se siente como que
demasiado calor y se desaumenta el calor. Y yo siento que me confundo mucho porque cojo los dos conceptos y cada uno es muy lógico y no sé cuál es el mejor, como, ¿no? ¿Sí me hago entender? Sí, sí, y es algo, sí, y te entiendo perfectamente. Puede ser como muy, muy confuso en algunos momentos. Mira, la forma en la que yo lo entiendo, y hay muchas visiones diferentes, la forma en la que yo lo entiendo es que es una cuestión más, no tanto de si yo te doy una planta caliente, te equilibro, te desequilibro, tiene que ver con lo que está pasando en ese momento con la persona. Tiene que ver con cuál es la forma en la que yo te puedo ayudar a equilibrarte. Entonces, si tú estás en tu estado pita, y estás, digo, que naturalmente tienes calor, tienes energía y tienes como todo esto, ¿no? Es una persona, pero como con mucho calor. Si eso está balanceado, no hay, ok, no hay problema. Y probablemente tú puedes tomar algunas plantas como ligeramente enfriantes o ligeramente calientes sin mucho problema. Ahora, si tu pita está desbalanceado y las personas que tienen un cierto dosha suelen desbalancearse dentro de su dosha, entonces tú generalmente, digo, no te conozco, pero si eres una persona muy pita, me imagino que las problemáticas que sueles tener son cuestiones que tienen que ver con irritación, con calor, que puede ser tanto a nivel digestivo como a nivel de la piel, cosas así. De nuevo, es como o sea, como lo que pasa generalmente con la gente que es muy, muy pita. Entonces, si hay un desbalance de ese tipo, ahí es cuando queremos usar plantas que son frías, plantas que pueden como refrescar. Y esta cuestión, de nuevo, de usar como el opuesto para balancear. Ahora, es cierto que las plantas tienen como un efecto primario y un efecto secundario, donde tú tomas, o sea, por ejemplo, tomas algo de pimienta cayena, y eso lo vemos mucho en los países calientes, ¿no? Te calienta mucho, te abre los poros y eso hace que te enfríes. Hace que el cuerpo como que regrese a un estado de frío. ¿Sí? Sin embargo, en la práctica no suele ser tan extremo. No suele ser una cuestión de yo tomo, soy una persona fría, entonces tomo algo caliente y primero me súper caliento y luego me súper enfrío. No suele pasar así. Es una cuestión más como de nuevo, como de encontrar una cuestión de balance. Entonces, la forma en la que yo lo entendería, más bien, es si tú ves una persona que está desequilibrada hacia un lado o hacia otro, porque tú puedes ver una persona pita, desbalanceada hacia la parte de mucho calor, puedes ver de qué forma la puedes traer de regreso a un estado central. Que de nuevo, puede ser con plantas, puede ser con hábitos, puede ser con bebidas, puede ser con muchas cosas diferentes. Si ves una persona pita que está muy fría, entonces puedes darle algo caliente, sabiendo que ya es pita y que no la quieres como súper empujar a la parte caliente. Entonces, es una cuestión de, al menos como yo lo entiendo, de ir encontrando la forma de traer a la persona hacia un punto de centro. Yo no me preocuparía tantísimo por los efectos secundarios. O sea, digamos que sí hay una tendencia de como tener un cierto rebote, pero en mi experiencia no es tanto así. O sea, la parte principal y el efecto principal va a ser pues el efecto principal que tiene el cuerpo, o sea, que tiene la planta. Entonces, eso, digamos que sabiendo eso, es cómo ayudamos a traer eso como hacia el centro. No sé si más o menos queda un poquito más claro o nada más te confundí más. O sea, de lo que tengo entendido es que sí, hay una estrategia como tratar a causas como que son emergencia, digamos, entonces como en emergencia sí quisiera dar algo refrescante, pero que en realidad como sí, y entonces quizás a lo largo de tiempo como no quieres interrumpir el cuerpo, bueno, sí. Como es lo que más o menos entiendo, cuando en casos de emergencia pues voy a dar el opuesto. Sí, mira, aquí es que no solamente es en casos de emergencia, realmente es que, bueno, aquí entramos ya como en todo un tema de terapéutica, que es un poquito más complejo, donde tenemos que tomar en cuenta no solamente eso, como la naturaleza de la planta y de la persona, sino la forma de aplicación. Y tenemos que entender, de nuevo, o sea, o sea, tú le puedes dar a una persona pita una planta caliente, pero ¿qué tan caliente es esa planta? O sea, porque yo te puedo dar manzanilla, que es levemente caliente, que es cálida, o te puedo dar pimienta cayena, que es muy caliente. Entonces, dependiendo de cuál es el malestar, yo puedo darte, de nuevo, una u otra planta para tratar como de ayudar a regular eso. Entonces, si tú tienes, de nuevo, una cuestión de pues, un resfriado leve, pues igual y te puedo ayudar con un poquito de jengibre suave o te puedo ayudar con un poquito de manzanilla u otras plantas como cálidas para ayudar como a regresar a ese estado como neutral. Pero si tú eres muy pita y tienes una gripa y yo te doy una bomba de pimienta cayena y te doy, no sé, que te digo, tómate 3 goteros 3 veces al día durante 3 semanas, te voy a crear una mega hiperirritación.
Si en vez de eso yo te empiezo a dar una planta un poco más cálida, o sea, algún carminativo, una planta, de nuevo, como puede ser la manzanilla o algo así, pues igual eso ayuda a regular la parte energética de una forma un poco más suave. Entonces, no es solamente, de nuevo, si la planta es caliente o fría y si la persona es caliente o fría, sino la forma de administración y ver qué tan fuerte tiene que ser el remedio. Y sí, cuando hay cuestiones agudas, a veces requieren remedios un poco más fuertes. Cuando hay cuestiones crónicas, es una cuestión más como de ir más suave por un periodo mucho más largo de tiempo. Pero bueno, es como ya es como un tema un poquito más, más complejo. Ok. Creo que nada más te confundimos más. Sí, no, quería dar ejemplo, preguntar sobre fiebre, pero hay parte de mí que no quiere quitar el tiempo y la oportunidad de otras personas preguntar. Mira, te propongo algo. A ver, pasemos unas preguntas y Bueno, si quieres ahorita al final hablamos un poquito de fiebre. vale. Va, muchas gracias. Mi estimado Hola, Iván. Juan. Ah, Pues si pueden, Juan, si pueden levantar la mano, así los tengo en la filita, les agradecería mucho. Si van a hacer reacciones, hasta abajo dice levantar la mano y ahí ya los tenemos en la lista. Listo. Mi estimados Iván y Javier. No es que necesito que abran el micrófono porque si no, no los escucho. Ya, perdón. Listo. Dices que cada planta es un ser, ¿no? Es más allá de lo químico que tenga, ¿no? Y que también el ser humano es todo un ser, ¿no? Entonces en ese momento vas a como fundir un ser que es la planta con un ser que es el ser humano, ¿no? Bueno, con el humano con el que vas a trabajar, ¿no? Pero en la vida cotidiana, o sea, cuando no somos conocedores a fondo de esto, pues cuando llega una persona y te dice, tengo mucha gripa, dice, pues voy a preparar un tecito de hierbabuena, ¿no? Me han dicho que eso es bueno, entonces preparas un tecito de hierbabuena, le echas unas gotitas de limón y dices, ya a ver si le ayuda, ¿no? Pero cuando estás hablando de la complejidad que tiene una planta, ¿cómo saber que la hierbabuena, que la manzanilla, que la ortiga, que las hojas de guayaba son calientes, frías, qué elemento es cada una de las plantas y todo? Pues es muy difícil para mí, por ejemplo, que desconozco de plantas, ¿no? Más que la parte química que he escuchado, pues simplemente voy a recetar algo por sentido, bueno, no, por lo que he escuchado, ¿no? Y luego métete a la complejidad de la persona, ¿no? Si es una persona también, qué elemento tiene más, ¿no? En sí mismo y todo. ¿Cómo resuelves eso? O sea, ¿cómo resuelves eso cuando en tu vida cotidiana con el vecino que te pide unas plantitas, ¿no? Que te dice, oiga, regálame unas hojitas de su naranjo, ¿no? Para hacer un tecito, porque me duele la panza, tú dices, sí, pues vas y córtelas, ¿no? O sea, uno no sabe, ¿no? Esa complejidad de la que estás hablando, ¿no? Sí, sí, te entiendo perfectamente. Y mira, o sea, yo soy un mega clavado. O sea, mi rollo es así, soy un clavazo. Entonces, mira, creo que debería como reorganizar un poquito lo que estoy diciendo. No hay absolutamente nada malo con el acercamiento como de los remedios. De decir así como, va, el jengibre es bueno para la panza, la manzanilla es buena para los nervios. No hay nada de malo. O sea, está perfectamente bien. Y muchas veces ese es como, pues sí, es la forma en la que podemos empezar a relacionarnos con las plantas de forma más sencilla. Es como, puta, tengo un dolor de panza, voy por manzanilla, ¿sabes qué? No sé, ando como un poquito cansado, necesito un poco más de energía, va, puedo echar, no sé, un poquito de jengibre, un poquito de algún adaptógeno, y eso me da para arriba. Y está bien, o sea, no hay ningún problema con esta cuestión de usar una planta para una cosa. Simplemente, dentro de la forma en la que a mí me gusta practicar y lo que yo quiero como compartir, esta cuestión de entender que es mucho más complejo que solamente esto y que realmente para llegar a un lugar como profundo de medicina con las plantas, la invitación es a conocerlas como personas. Y de nuevo, o sea, esa es mi clavadez, o sea, y es un rollo de, pues, como invitar es una posibilidad y wow, y es súper rico y acompáñenme en mi viaje. Pero perfectamente puedes usar, sí, o sea, cuestiones así como de, esta planta sirve para esto, no hay ningún problema. Entonces, si es el nivel de entendimiento, está bien. Y para muchas personas funciona muy bien. Y si es la forma de integrar la medicina de las plantas, increíble. Está súper, súper, súper bien. Que toda esa información no sea algo que paralice. Eso sería como lo más importante. Entonces, de nuevo, es una opción, es una posibilidad para la gente a la que le gustan las claves como a mí.
pero perfectamente podemos actuar desde esta planta para esto, sin problema. Bueno, nuevamente, sí, yo no digo que no esté bien lo que estás diciendo, ¿no? O sea, a mí me parece que ese sería el mejor camino, ¿no? O sea, el poder conocer a esa profundidad las plantas, ¿no? Como seres, ¿no? Que son seres, ¿no? Más que la parte química nada más, y también al ser humano, ¿no? Entonces sientes en una complejidad, o sea, si alguien llega a tu casa, no a la mía, a tu casa que tú conoces esto, ¿no? Y te dice, me siento, no sé, a lo mejor con una emoción, me siento triste y me siento sin pilas, ¿no? Entonces tú dices, bueno, pues te voy a dar unas gotitas de qué planta, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo sabes en ese momento qué elementos, con qué elementos tiene esa persona más que otros, de los 4 elementos, cuál predomina en esa persona? O sea, ¿cómo puedes detectar casi sin conocerlo a primera vista eso, ¿no? Y cómo puedes decir, este ser, esta planta que es un ser, sería adecuado que intervenga en este ser que ahorita acaba de llegar a mi casa, ¿no? Sí, es una cuestión, bueno, es una cuestión de observación y es una cuestión como de afinación de los sentidos. Eh, una cosa que es interesante es que la naturaleza de cada ser está plasmado en todo lo que es. Entonces, o sea, el hecho de que yo esté construido como soy, el hecho de que tenga pelo café, que tenga esta nariz tan sexy, que tenga, pues como todas las características que tengo, es parte de mi naturaleza y es parte de lo que soy. Y cada parte de mí, mis ojos, mis cejas, mis manerismos, la forma en la que hablo, mi tono de voz, mi estructura corporal, mi altura, todo eso habla acerca de quién soy y de cuál es mi composición elemental. Entonces, obviamente, es una cuestión de aprender a leer el código y es una cuestión como muy, pues sí, sofisticada. Pero hay personas, de nuevo, que tienen como esta capacidad y que han desarrollado la capacidad a través de estudio, experiencia, observación, de poder ver a una persona y saber cuál es su estructura elemental. Y de nuevo, eso se puede ver a través de cualquiera de los lentes. O sea, puedes llegar a una persona y decir, ah, ok, este es bata, pita o escafa. Ok, cualquiera de estos tres. Puedes ver a una persona y es como, esta persona tiene mucho fuego, esta persona tiene mucho aire, esta persona tiene mucha tierra. Puedes verlo. Hay una cuestión también a nivel elemental. O sea, hay todo un estudio de los planetas, por ejemplo, donde hay como una categorización de las personas a través de las energías planetarias. Entonces yo puedo ver a una persona y decir como, esa persona es súper saturnina, o esa persona es muy jovial, o esa persona es muy marcial. Y cada parte de su cuerpo, el color del pelo, los manerismos, la voz, todo eso nos da información acerca de quién es esa persona. Y obviamente es una cuestión de entender, bueno, qué significa qué. Es como aprender a leer, es un nuevo idioma. Y es un idioma que no funciona con palabras, sino que funciona con estructuras. Y lo interesante es que no solamente pasa con los seres humanos, pasa también con las plantas. Esas energías, por eso son patrones, por eso la parte de la energética es tan interesante, porque no es solamente una cuestión de cómo se ven los seres humanos, sino que hay formas energéticas que se van a manifestar tanto en las personas como en las plantas. Y es lo que es fascinante. Y obviamente es un proceso de aprender a ver y es un proceso de aprender a leer. Y digo, yo tengo cierto entendimiento, me falta muchísimo por entender y por desarrollar todavía. Es un camino que se me hace fascinante, pero dura toda la vida. Gracias, compa. Muchos cosas. Qué bueno que están aquí. Lina. Hola, buenos días, todavía ¿Qué acá. No sé si lo dijiste, de pronto sí, pero pues me gustaría tener al menos 2 ejemplos de plantas de cada uno de los elementos, como para más o menos saber ubicarme. No sé si podrías ayudarme en eso. Claro, sí. Entonces, Gracias. vámonos con las plantas como más, más densas. Vamos con la tierra. Entonces, empezando con el elemento tierra, muchas de las características de las plantas de tierra van a ser plantas con raíces muy grandes, van a ser plantas que tienden a estar como más, a veces como cerca del suelo. Se dice que tenemos 2 elementos masculinos y 2 femeninos. Entonces, la tierra y el agua son femeninos, por lo tanto, su movimiento va a ser hacia abajo y hacia adentro, y 2 elementos masculinos, cuyo movimiento es hacia arriba y hacia afuera.
Entonces, eso se ve mucho en la morfología de las plantas. Cuando muchas plantas crecen como hacia abajo, hacia adentro, tienen como toda esta energía que va hacia abajo, hacia la tierra, pues eso nos habla de una presencia como fuerte de tierra. Son plantas como más robustas, más corpulentas, con una estructura de hojas muy grandes muchas veces. A mí, la planta así como que se me hace como o sea, el arquetipo de la tierra es la consuelda. No sé si la conoces. Bueno, la consuelda es una planta, o sea, que tiene unas raíces así enormes, que, o sea, donde la pongas, empieza a crear materia. O sea, puedes agarrar una raicita así, la pones y te hace un enraizadero así profundo, saca unas hojas enormes que las puedes cortar así al ras del suelo y en una semana ya tienes otra vez las mismas plantas. Es una planta que crea tierra. Es tierra, 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 tierra. Y Un ejemplo también de tierra puede ser cúrcuma, la cúrcuma tiene un elemento porque tierra, tiene un elemento también, muy fuego también. exacto. Pero sí, digamos que muchas de las plantas que crecen como tubérculos tienen un elemento tierra. Pero tanto el jengibre como la cúrcuma tienen esa parte de tierra por cómo crecen y dónde crecen, pero también tiene una parte mucho de fuego. De nuevo, muchos de los alimentos, por ejemplo, las papas, por ejemplo, son muy tierra. La bardana, que es otra raíz como muy nutritiva. No estoy pensando como alguna planta que sea como de uso como común, que sea como muy tierra. Pues sí, bueno, es que la consuelda es como la que siempre me llega a la mente. Pero, digo, son plantas que tienden a trabajar mucho con el lengua de vaca, Rumex crispus. Ok, la lengua de vaca es una planta muy tierra, por ejemplo. O sea, tiene esta capacidad también mucho de mover toxinas, de estimular el hígado, de ayudar como con los elementos que tienen que ver con, o sea, con el elemento tierra. El plántago, por ejemplo, el llantén. El llantén es una planta que tiene una parte como muy tierra. Entonces, de nuevo, eso no es una ciencia exacta, son como patrones, son como estructuras. Pero muchas de las plantas que son vulnerarias, que ayudan como a restituir y a restablecer la tierra en el cuerpo, son plantas que tienen una fuerte presencia de tierra. Muchas de las plantas que trabajan sobre el hígado también. El diente de león, por ejemplo. La raíz de diente de león es una planta muy tierra, que tiene esta cuestión así como de enraizar, de fortalecer. A nivel físico trabaja mucho sobre el hígado, limpia la tierra. Y es una planta que pues tiene como esta resiliencia, ¿no? O sea, el diente de león es como esta cosita así chiquitita que crece en los lugares más pinches del mundo, así como lugares más feos, así, donde pasan todos los coches y se mean los perros y llega el borracho y ahí crece, o sea, el diente de león, ahí le gusta la mala vida. Pero está haciendo ese trabajo, ¿no? Está como abriendo la tierra, está limpiando, está desintoxicando y tiene esa capacidad de hacer ese trabajo muy, 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 muy bien. Y lo mismo hace en el cuerpo. Abre la tierra, limpia la tierra. Entonces, el diente de león es un buen ejemplo. Bueno, vamos un poquito más rápido. El agua. Plantas de agua. Muchas de las plantas de agua son plantas que tienen o mucho líquido o plantas que tienen como mucho tallo. La parte regida por el agua son los tallos. Entonces, muchas de las plantas tienen como tallos muy acuosos o que son mucho tallo, tienen mucho que ver con el agua. Plantas que nutren las mucosas, plantas que humectan, son plantas que tienen como una relación con el agua. Entonces, la cola de caballo, por ejemplo. O sea, si hay una planta que es puro tallo, es la cola de caballo. ¿Y qué hace? Pues limpia las aguas, trabaja con las aguas. Es una planta que crece cerca del agua y que trabaja con las aguas del cuerpo. Pero una forma de entender también esto es que si vemos las plantas en su hábitat natural y vemos lo que hacen, eso nos da información también de lo que hacen en el cuerpo. Entonces, la cola de caballo, ¿qué hace? Filtra. Es una planta que filtra el agua en el hábitat natural. ¿Y qué hace en el cuerpo? Le enseña a nuestros filtros, a nuestros riñones, cómo trabajar de forma más efectiva. Entonces, una planta que trabaja de esa forma. La sábila, por ejemplo, es una planta con mucha agua. Muchas cactáceas tienen un aspecto como muy agua. Cosas como el malvavisco, como el regaliz, que son plantas que trabajan también con las mucosas, que trabajan con el agua, también tienen como este elemento agua. De fuego, plantas picantes, plantas estimulantes. Desde cacao, que es una planta que alguien preguntaba por ahí. El cacao es muy fuego y también es muy tierra. Tiene esta parte como de mucha estimulación, trabaja mucho sobre el sistema cardiovascular, estimula el sistema cardiovascular, mueve la sangre y también es muy tierra. Entonces nutre, tiene esa capacidad como de ayudar a nutrir, de ayudar a crecer. Entonces es, bueno, un ejemplo. A nivel fuego, o sea, todos los chiles, jengibre, cúrcuma, muchas de las plantas que estimulan y que calientan tienen una presencia de fuego bastante interesante en su construcción. Y a nivel de aire, muchas de las plantas que son como alargadas, muchas de las mentas, muchas de las plantas que tienen
aceites esenciales fuertes, las nervinas, plantas que trabajan con el sistema nervioso, manzanilla, toronjil, melisa, lavanda, todas tienen una fuerte constitución también como de aire. Ahora, estoy diciendo tiene una parte de aire, una parte de fuego, porque todas las plantas tienen los 4 elementos y a través de todas podríamos ver cuáles son, o sea, cómo se manifiesta cada elemento en cada planta. Sin embargo, pues hay algunas que son como muy evidentemente de un elemento de otro. O sea, la cayena es como un fuego, o sea, es una flama así hecha planta. Entonces, ahí tienes como una asignatura muy fuerte. Cuando ves cosas como la pasiflora, estas plantas que crecen así en el aire, pues a veces nos habla también de un elemento como más aire. Entonces, es una cuestión como de empezar a aprender y a fin de cuentas no es una ciencia exacta tampoco. Es una cuestión de interpretación donde vamos como entendiendo cómo ciertos patrones suelen hablarnos de ciertas cosas. Entonces, hay que tomarlo como más como un arte que como una ciencia. Perfecto, gracias. Con mucho gusto, Lina. Fer, Hola, buenos días, hola a todos. hola Fer, qué gusto verte otra vez. Bueno, dos cosas. A mí me gustaría saber como un poquito más esto que mencionabas, ¿no? De los elementos que tenemos como cada persona. No sé, dices que es mucho como por la apreciación, ¿no? De que si son robustas, si son alargadas, pero hay algo así como en específico que te ayude como a adentrarte hacia eso, porque yo soy de las tuyas, a mí me gusta clavarme en todo esto, ¿no? Ajá. Y voy iniciando. Entonces, sí, como para saber cómo puedo irme justo clavando como un poquito más en este aspecto. Y otra es, no sé si tengas libros para, digo, justo cuando comienzas, que vayas como para complementar, ¿no? La información o algo así. Ujú. Claro, sí, mira, uno de los mejores sistemas para entender como toda la parte energética, yo creo que es la Ayurveda. O sea, la Ayurveda tiene o sea, una estructura súper bien establecida, es compleja, o sea, tiene como una complejidad bastante grande, pero a nivel de las constituciones y a nivel del entendimiento de cómo leer las constituciones y cómo entenderlas, yo creo que es uno de los mejores sistemas. Está, o sea, muy completo, tiene como todo un entendimiento no solamente de las características como físicas, sino también de las características como caracteriales, de temperamento, y es muy interesante. Eh, si lo quieres ver desde el punto de vista de los 4 elementos, es una cuestión de empezar como a buscar algunos textos un poquito más antiguos. O sea, toda la medicina como tradicional, o sea, dentro de Occidente, hasta principios del 1900, estaba muy basada en eso. O sea, estaba muy basada en la Constitución. Entonces, si tú buscas información sobre los, eh, los 4 temperamentos de la medicina galénica, te sale, o sea, es toda la visión eso, como de flemático, sanguíneo, ni siquiera me acuerdo cómo son dentro de esa visión, pero básicamente son, o sea, los 4 fluidos básicos dentro de la tradición como griega y la manifestación que tienen en relación con los elementos. Entonces, cada una de esas como manifestaciones está relacionada con un elemento y tiene como toda una lista de cuáles son las características físicas. Y bueno, digo, ahí puedes encontrar, o sea, 1000 cosas más, ¿no? O sea, si te metes a estudiar como alquimia y espagiria, astrología médica, por ejemplo, encuentras toda la parte de los 7 planetas y cuáles son como las características de las personas en eso. Entonces, hay como muchas ramas que puedes incursionar. Yo te recomendaría, sí, la Ayurveda, porque es como la que vas a encontrar mucha información y es como bastante sólida. Y después de eso, digo, a nivel de libros, pues sí, o sea, ahí hay muchísimos. Digo, si quieres empezar con este tema, ¿hablas inglés, Fer? You good English? Okay. Sí. Okay. Entonces, eh, uno de mis maestros, Seja Popham, que tiene una escuela que se llama The School of Evolutionary Herbalism, tiene un libro que es bastante bueno y donde habla de todo esto. Es un libro bastante amplio y es como un compendio de un montón de cosas, pero si a ti te interesa esto, creo que puede ser un muy buen recurso. Entonces, te recomendaría como empezar por ahí. Y luego, si quieres, mándame un mensajito, si tienes como alguna cosa específica que quieras, y te recomiendo libros. Ah, perfecto. Muchas gracias, Pau. Listo. Listo. Catalina. Hola, ¿cómo están Hola. todas y todos? ¿Qué Bueno, tal? primero que todo agradecerte tu espacio, me encanta.
Quería saber dos cositas. Bueno, no, quiero hacer como una acotación. Entonces, como de todo lo que he escuchado, porque tenía una pregunta que ya se respondió, es básicamente lo que a uno le resuene, ¿no? Con este camino de las plantas, porque me imagino que si uno entra en el camino de la fitoterapia y estudias fitoterapia, te va a dar un enfoque. Si estudias la medicina ayurveda, te va a dar otro enfoque. Si estudias la medicina china, otro enfoque. Entonces, finalmente es como lo que a uno le resuene más. Te quería consultar, eso sí, respecto a los niños. ¿A los niños también le podemos hacer esto de la constitución o el elemento predominante, o tú sugieres como ya de una edad de un niño, no sé, más grande? Yo tengo una hija de 3 años, por ejemplo, y ya sé más o menos su personalidad, pero como está en crecimiento igual va cambiando porque está en una etapa más berrinchúa ahora a los 3 años, entonces va a ir creciendo y va siendo también, yo creo que otra persona, va a ir modificando su personalidad. Y también con respecto al uso de las plantas en niños y niñas, si es que tú los recomiendas. Eso Sí. sería. Ok. Muchas gracias. Sí, mira, con mucho gusto. Con la cuestión de la constitución, dentro de Ayurveda hay como dos conceptos interesantes. Está el concepto de Prakruti, que básicamente es como la personalidad, es como la esencia básica con la cual llegamos a esta tierra. Y después está el concepto de Vikrutri, que es como esta cuestión donde vamos adaptándonos al entorno, vamos creando como diferentes características, donde quizá nos vamos como alejando un poco de nuestra naturaleza y vamos pues creando, pues sí, como una máscara, por así decirlo, que nos permite pues adaptarnos al entorno en el que estamos. Entonces, en los niños ya hay una esencia. O sea, tú seguramente lo puedes ver con tus chiquitos. O sea, seguramente ya hay una cuestión donde tú puedes ver si son más tranquilos, si son más intensos, si son, si les gusta más como comer, si les gusta más la cuestión de, no sé, las canciones, la parte como más quizá de las ideas, que obviamente en los niños se manifiesta de una forma como muy diferente a los adultos, pero empieza a haber ya un entendimiento de cuál es su naturaleza. Entonces, o sea, yo tengo una chiquitina que tiene una parte como muy agua, y aquí está, y tiene una parte como muy fuego. Entonces, digo, seguramente eso va a ir cambiando y se va a ir manifestando de diferentes formas cuando crezca, pero es una cuestión como que va cambiando, pues sí, un poco alrededor del tiempo, pero la esencia, ahí está. O sea, seguramente ya lo puedes como empezar a saber. Y si tú empiezas como a ver cuáles son las características elementales, pues sí, de cada elemento, seguramente vas a poder entender un poquito como, bueno, cómo es que se manifiesta. O sea, cuando ves un niño así como súper temperamental, que sabe lo que quiere, que va para allá, es como eso. O sea, hay una fuerte presencia de fuego. Cuando ves niños que son como muy emocionales, que son muy sensibles, que tienen como esta cuestión muy empática, hay un fuerte elemento de agua. Cuando hay niños que les gusta mucho imaginar, que les gustan mucho las historias, que les gusta mucho como todo ese aspecto, quizá hay una parte más de aire. Entonces, es una cuestión de empezar a ver un poquito como cuál es la naturaleza de cada quien y ahí te va a aventar un poquito de información. Seguramente va a ir cambiando y si llega un punto donde, pues de nuevo, más adultos es un poco más fácil de leer ese aspecto, pero sin duda lo puedes empezar a intuir desde chiquitos. Y si se recomienda o no tomar, o sea, usar plantas con los niños, sí, al igual que con todo. O sea, es una cuestión de saber cómo usarlas de forma adecuada y bueno, nada más tener como ciertas precauciones. Si va a usar plantas, de nuevo, relativamente seguras, o sea, mentas, manzanilla, incluso, digo, jengibre y cosas así, no hay ningún problema. La cosa es saber también como en qué cantidades usarlas y, digo, obviamente con niños chiquitos, pues mejor no usar plantas muy intensas. O sea, jengibres, cosas muy picantes, cosas como con sabores muy amargos, pues primero no se lo van a tomar y segundo puede ser como un poco desagradable. Entonces digo, yo con mi niña, o sea, desde los 2, 3 años usamos, sí, o sea, desde tinturas diluidas en agua, jarabes, tés, sí, todo el tiempo. Entonces, sí, sin duda es un elemento como muy, muy valioso para el cuidado de los niños. Muchas gracias. Oye, y cuando hablas de plantas así como más intensas, ¿te refieres al sabor, como decías, o bien tú haces como una salvedad en ciertas plantas que pueden ser efectivamente más tóxicas, pero como tú dices que también obviamente depende de la dosis y de cómo no la suministres? Ambos. Sí, y aquí es un tema, en el canal de YouTube tengo una clasita sobre esto, donde hablo acerca de la toxicidad de las plantas. O sea, yo como lo visualizo, es que tenemos, por un lado tenemos como, plantas son como alimentos. Entonces, o sea, en esta categoría entran cosas como pues, el betabel, la zanahoria,
que a fin de cuentas tienen efectos medicinales, o sea, se pueden usar como medicinales. O sea, el betabel es excelente para el hígado, por ejemplo, se puede usar para la hepatitis. Sin embargo, nadie piensa en el betabel como una planta medicinal. Sin embargo, lo es, o sea, la remolacha. Entonces, de nuevo, dependiendo de cómo se usa y dependiendo de su naturaleza, pues básicamente es una planta como alimento. Del otro lado del extremo, o sea, más bien del otro extremo, tenemos plantas que son, que pueden ser tóxicas, altamente tóxicas. Cosas como el floripondio, como la belladona, como el toloache, como la datura, que bueno, lo mismo que el toloache. Todas esas plantas son tóxicas, están del otro lado. Y a pesar de ser tan tóxicas, pueden tener un uso terapéutico. La cosa es que el rango de juego que tenemos con ellas es muy, muy, muy limitado y tenemos que saber o sea, excelentemente bien qué es lo que estamos haciendo para no causar un daño. O sea, si yo tengo un betabel, me puedo comer desde un cachito así, o me puedo comer, o sea, no sé, un vaso entero de jugo de remolacha y no va a haber como mucho problema. O sea, el rango de juego que tengo es muy amplio. Mientras más nos acercamos a las plantas tóxicas, más pequeño es el rango de juego que tenemos. Y la mayor parte de las plantas medicinales están en algún lugar en medio entre la parte tóxica y en la parte de alimento. Entonces, la mayor parte de las plantas que conozco como medicinales, la manzanilla, la hierbabuena, el toronjil, incluso cosas como el jengibre y eso, están en un aspecto como más hacia la parte de alimento que hacia la parte tóxica. Ahora, vamos a encontrar otras plantas que o tienen efectos secundarios o tienen ciertas consideraciones. O sea, si usamos la ruda, el estafiate, muchas de las artemisias, que son plantas que van a ayudar como a desparasitar, pues muchas veces lo que tienen es una parte muy medicinal y una parte de cierta precaución, donde si la usamos por mucho tiempo podemos crear cierta toxicidad. Entonces, la cosa es entender en qué lugar de esta escala cae cada una de nuestras plantas. Y mientras mejor podamos entender eso, mejor va a ser nuestra capacidad de usarlos y mejor es nuestro entendimiento de cuál es el rango de uso que tenemos. Y, de nuevo, la mayor parte de las plantas que vas a encontrar como medicinales en el mercado y eso, son plantas relativamente seguras, pero siempre vale la pena como investigar y, pues sí, asegurarte de, pues sí, como de qué onda. Muchas gracias. Con mucho gusto. Listo. Juan Carlos. Hola, hola, tocayo, gracias. Dale, Manu. Me hice recién tu cliente con tus esencias, con tus microdosis. Me Sí. hiciste recordar con tu reflexión sobre ver a las personas no como enfermedades, sino como personas individuales. Mi padre, alópata, urólogo, que dejó este plano físico, lo ha dicho mucho en su vida cuando estuvo acá en este plano, siendo alópata, ya cuando era mayor. Quería preguntarte sobre el jicuri. ¿Cuál es la recomendación de tomar el jicuri y bajo qué circunstancia, entendiendo que es una planta sumamente espirituosa, por decirlo de esa manera, y quería saber tu opinión sobre la acupuntura. Gracias. Ok. Wow, bueno, aquí hay mucho que desenvolver. Bueno, con la cuestión del jicuri, del peyote, bueno, es que todo el mundo de las plantas de poder y de las plantas, pues sí, como psicoactivas, es todo un mundo y es complejo, ¿no? Y tiene muchas aristas. Entonces, mira, yo personalmente no podría como ni recomendar ni no recomendar que se hiciera o no se hiciera. Lo que podría decir es que hay que tener en cuenta ciertas cuestiones. Una de las cosas principales es, primero que nada, si se quiere hacer, o sea, tener el entendimiento de, pues, a qué se está yendo, ¿no? Y tener la certeza de que estamos entrando pues, a un espacio con personas que saben lo que están haciendo. Porque ahorita, bueno, hay como toda una serie de, bueno, ha habido un boom, ¿no? Y se ha vuelto también como pues un boom, o sea, hay mucho dinero, es un muy buen business. O sea, es una ceremonia, te sacas 30,000, 40,000 varos y pues es una lana. Entonces hay mucho incentivo de esa parte. Y pues muchas personas no lo están haciendo como se debería. Entonces hay como chamanes y chamañosos a veces un poco cuestionables. Entonces hay que tener como mucho cuidado con eso, ¿no? Si logras considerar que lo está haciendo de una buena forma,
hay que entender también, pues bueno, o sea, qué onda con lo que se está haciendo con esto. O sea, porque sí hay una cuestión donde esas plantas abren espacios a los cuales nosotros en nuestra cultura occidental no tenemos ni las historias ni el entendimiento de qué es lo que abren esos lugares. Entonces, si vemos a muchas de las culturas que han usado eso, si vemos a los huicholes, por ejemplo, que son pues, los guardianes del Jicuri, los huicholes, toda su cosmovisión, todo su entendimiento de quiénes son ellos y de lo que ellos hacen en la tierra y de qué es este lugar, gira en torno al Jicuri. Entonces, ellos entran a comulgar con el peyote y se abre un lugar de entendimiento que está completamente fundamentado por todas las historias que han escuchado desde que eran chiquitos. Entonces, toda su vida han escuchado acerca de el venado azul, han escuchado acerca de las diferentes fuerzas que se mueven ahí. Entonces, entran en ese espacio y tienen toda una historia y un bagaje cultural que les permite soportar y entender qué es lo que está pasando ahí. Mucho de lo que pasa con mucha de la gente de nuestra cultura, cuando toman jicuri, cuando toman ayahuasca, es que no hay un entendimiento de lo que pasa ahí. Y muchas veces lo que causa es con mucha confusión. No siempre, o sea, digo, yo, buena parte de mi camino empezó, pues sí, gracias a la ayahuasca, y a mí, o sea, esa planta me abrió muchísimas cosas y estoy profundamente agradecido. Pero veo también los peligros y veo también como la parte delicada. Entonces, de nuevo, yo no digo que no se haga, digo que se haga con conciencia. Y digo que es como muy importante tener un entendimiento de, primero hacerlo con alguien que sepa lo que está haciendo, que sea un buen guía, porque cada una de estas cosas, cada una de estas plantas abre un espacio, o sea, como hacia la selva, güey. O sea, estás metiendo o a la selva o al desierto, pero en otro plano. Y ahí te puedes encontrar de todo. Y más vale que tengas un buen guía que te diga, no te acerques a los caníbales o cuidado con esa planta porque es venenosa. Y bueno, simplemente es una apertura a un plano astral que a veces es como difícil de navegar. Dicho esto, son plantas que tienen una capacidad de abrir un entendimiento y una conexión muy, muy, muy profunda. Entonces, hay que entender en qué lugar está uno, hay que entender con quién se va a hacer y pues dicho esto, pues son, pues sí, como cosas muy interesantes, muy maravillosas también. Gracias. Y con el tema de la acupuntura, digo, yo no estudio acupuntura ni nada, pero pues me gusta, sí, I like. Me parece de nuevo, lo hablaba en la clase pasada, hay múltiples modalidades de medicina. Entonces, yo no creo en esta cuestión de que una es mejor que otra. Así como, sí, la herbolaria es mejor que la alopatía o la acupuntura es mejor que todas. No, cada una tiene su momento, su lugar y las cosas en las que puede ser excelente tratando, ¿no? Eso es lo que decía en la clase pasada. Güey, a ver, yo me acabo de romper la pata. O sea, aquí no quería, sí, me estaba poniendo mis pomadas y mis cataplasmas, pero güey, lo que necesitaba era una resonancia magnética para saber qué onda con mi pierna. Y gracias a Dios por la resonancia magnética y gracias a Dios por la medicina. Y digo, no necesité operación, pero si hubiera necesitado, güey, lo que quiero es un alópata, o sea, no quiero un hierbero. Entonces, sí, gracias a Dios por eso. Sin embargo, hay diferentes modalidades y hay diferentes momentos en las que una modalidad puede ser mejor que la otra. En el caso de la acupuntura, yo creo que hay como momentos muy específicos donde es muy buena. O sea, puede ser muy buena para cuestiones energéticas, emocionales, de inflamación. Es muy buena para balancear un montón de cuestiones. Entonces, de nuevo, tiene su lugar. Me parece una modalidad muy interesante y también muy buena. Entonces, hay que encontrar el momento, pero sí, me gusta. Gracias. Listo. Ana. Uy. A ver. Ana, ¿me escuchas? Anita Cardiel. No. Chicos, ¿soy yo o sí me escuchan? No, ya se escuchan. Bueno. Perdimos a Ana. Bueno, chicos, ¿hay alguna otra pregunta? Tenemos 5 minutitos antes de que me tenga que salir. Entonces, a ver si llegan de regreso. ¿Nada más? Araceli. Yo tuve la pregunta sobre la fiebre. Sí, ¿cuál es su pregunta? Era como continuar el mismo tema, pero el fiebre, como dicen que en realidad es la forma del cuerpo combatir el virus, ¿no? O la enfermedad. Y
De otro lado, como si hay fiebre, pues no solo la medicina occidental, también muchas herbalistas, como te van a dar medicina refrescante, ¿no? Para bajar la fiebre. O por ejemplo, cuando nosotras estamos lunadas y muy común usar como plantas que desinflaman, cuando en realidad es obvio que, no, que como la inflamación es porque el útero se llena del tejido de sangre, ¿no? Entonces, como, ¿cómo vas a dar inflamatorio para eso? ¿Sí me hago entender? Entonces, era como ejemplos que a mí también me confunde, como si voy a dar desinflamatorio o no voy a dar, si voy a dar refrescante para fiebre o no, voy a dejar al cuerpo pues hacer lo suyo. Sí, sí, entiendo el lugar de confusión en el que estás. A mí también me pasó como mucho. Y mira, digamos que o sea, el principio básico, el principio fundamental dentro de todo esto es que queremos trabajar como a favor de o sea, de la inteligencia del cuerpo. Seguramente has escuchado esto. Y si has leído hacia ella, le habla mucho de esto, ¿no? O sea, como tratar de trabajar con la inteligencia del cuerpo. Ahora, antes de pasar como específicamente lo de la fiebre, te voy a dar un ejemplo como práctico que tuvimos ahorita. O sea, a mi hija le dio tos, o sea, le dio una tos así rarísima, así como súper espasmódica, donde pues de pronto en la noche le empezaba a dar y empezaba a toser, 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 y pues no le paraba. ¿Cuál es la función de la tos? La función básica de la tos es poder expulsar o las flemas o algo que está atorado en los pulmones. Y es parte de la energía vital, es parte de la función natural de este impulso del cuerpo. Sin embargo, llegó un punto donde ni estaba expectorando, ni estaba abriendo, o sea, no estaba haciendo nada. O sea, simplemente le estaba como irritando. Y sí, parte del movimiento natural del cuerpo es toser y querer simplemente como toser porque siente que tiene que sacar algo. Llegó un momento en el que fue, ¿sabes qué? Le tenemos que dar un antitusivo. O sea, entonces agarré una de las plantas que tengo, o sea, agarré algo de viburno, de cranberry, le hice una tintura y se le empecé a dar. Y eso permitió que pudiera dormir en la noche y se pudiera recuperar. Entonces, estaba yendo en contra de la energía del cuerpo, pues quizá estaba como bloqueando parte de un movimiento natural. Sin embargo, era un movimiento natural del cuerpo que no estaba cumpliendo su función. No estaba, digamos que, no estaba siendo benéfico para ella ya a este punto. Y yo por el hecho he dicho como, sí, porque el cuerpo quiere toser. Pero el cuerpo y la expectoración ya no estaban funcionando. O sea, no estaba siendo útil. Entonces, en ese punto, pues llegamos y apoyamos. En el caso que dices de la parte de los dolores menstruales. Sí, cuando hay una cuestión, cuando llega la luna, ok, o sea, el endometrio empieza como a contraerse para hacer que la capa, perdón, la parte de abajo del endometrio se contrae para permitir que, pues, ya no fluya como nutrientes y sangre a toda esa capa interna para que se muera y se pueda desechar. Y eso, pues sí, o sea, crea contracción, crea algo de inflamación. La cuestión es en qué punto se vuelve algo que está como desbalanceado, en qué punto se vuelve algo que pues no necesariamente está teniendo como una función como benéfica, sino está siendo pues eso, o doloroso o molesto o está causando problemas. Entonces, de nuevo, no queremos como bloquear, o sea, como completamente. O sea, por ejemplo, o sea, las píldoras anticonceptivas, parte de lo que hacen es eso. Es como, ¿qué quieres? Ya no tienes tu flujo menstrual, ya no hay problema, ya no tienes dolores menstruales. Y todos felices, ¿verdad? Pues no. Hay una cuestión de un bloqueo como muy fuerte de un proceso natural. En el caso, de nuevo, de dar como ciertos antiinflamatorios y de ayudar con esas cuestiones, pues no necesariamente es ir en contra, no estamos bloqueando nada, estamos apoyando una función que quizás está teniendo ciertos síntomas que no son agradables y que no son necesariamente benéficos. Entonces, si tú das un antiinflamatorio, si das caléndula, si das manzanilla, si das plantas que pueden como ayudar a liberar un poco la tensión, camote silvestre, cohosh negro, para ayudar como a aliviar un poco esa tensión y ayudar un poco a esa inflamación, no necesariamente estás como yendo en contra estás apoyando un proceso, de nuevo, que está teniendo una manifestación que es dolorosa. Ahora, si estás como bloqueando por completo, ahí puede ser problemático. Pero, de nuevo, si estamos como ayudando a modular ciertas cuestiones, no me parece que sea que estemos yendo como en contra de la inteligencia del cuerpo. Estamos como ayudando a contener y a modular algo que pues requiere un poquito de modulación. Igual que si nos cortamos. Si te cortas, vas a tener inflamación, es parte de las citoquinas que están como creando como todo un proceso que sí, evita que haya como ciertas cuestiones, pero a veces
pues tampoco, o sea, tampoco es como tan necesario. Digo, yo ahorita con la pierna la tengo hiperinflamada y me estoy poniendo antiinflamatorios todo el tiempo. Estoy usando Consuelda, estoy usando Cayena, estoy usando cannabis y eso me está ayudando en el proceso de sanación del cuerpo. Entonces creo que es una cuestión de no tomarlo con tanta rigidez y entender que el cuerpo sí tiene sus procesos y es importante apoyarlos, pero a veces esos procesos son molestos o son contraproducentes. Podemos apoyar con plantas. No sé si eso como que trae un poquito de claridad. Gracias. Mucho gusto. Bueno, chicos, pues si no hay más preguntas, y bueno, aunque hay más preguntas, ya me tengo que ir. Entonces, listo. Entonces, pues muchas gracias. Muchas gracias por unirse a esta plática. Ay, Anita, ¿tienes una pregunta así como rapidísima? Rápido. ¿No? ¿Fue un sí o no? Ahora. Muy buenas a todos. Bueno, y muchas gracias por abrir este espacio y esta hora, que es genial. Entonces lo cambiamos para que pudieran estar desde España, ¿eh? Claro. Que, bueno, yo te quería comentar cómo tú te conectas con las plantas, o sea, cuál es la comunicación. Sí, hablabas desde la parte del corazón, pero más allá de eso... Esa es toda una clase. Pero sí, hay muchas formas. Mira, la forma... o sea, en este momento la forma que más uso es yendo hacia adentro. O sea, de nuevo, o sea, yo mucho de lo que aprendí con mis maestros es que tenemos como esta división, ¿no? O sea, de lo que es adentro, lo que es afuera, y tenemos esta cuestión como de sentir que todo está separado. Sin embargo, o sea, tú puedes conectar y puedes comunicar con el espíritu de una planta estando frente a la planta, o yendo hacia adentro de ti y pidiendo que esa fuerza llegue. De nuevo, o sea, para muchas personas es como, güey, o sea, ya bájale a tu fumadera, es como raro, o sea, no es algo que como que entra dentro de la concepción de lo que es real en nuestro mundo occidental. Sin embargo, digo, o sea, experiencias que he tenido, experiencias de corroborar usos de plantas que ni conocía, experiencias directas, pues a mí me han, pues de nuevo, como confirmado que esto tiene sustancia, tiene realidad. Y es la forma en la que yo, pues sí, como conecto en este momento. Pero hay múltiples formas. Hay gente que hace dietas, hay gente que conecta a través del canto, hay gente que conecta a través de meditaciones. Hay muchas formas. Y bueno, más adelante voy a, igual y como compartir algunas herramientas. Pero sí, o sea, para mí en este momento, o sea, sentarme, ir hacia adentro, conectar, es, pues sí, una de las formas que para mí es como más real, sobre todo porque ahorita no me puedo mover mucho, no puedo salir al bosque. Entonces eso, ir hacia adentro, pues ha vuelto una herramienta como muy poderosa para poder pues, abrir la comunicación. Sí, muchísimas gracias. Bueno, pues queridos y queridas, nuevamente muchas gracias por unirse a esta clase. Espero que la estén disfrutando y algunos anuncios de nuestros sponsors, de nuestros patrocinadores. Vienen algunas cosas interesantes y obviamente pues me gustaría mucho invitarlos. Voy a abrir una cosa de suscripciones. Tengo muchas ganas de poder como seguir haciendo estas clases gratuitas y pues tengo que financiar esto de alguna forma. Entonces quiero abrir una suscripción como muy económica, abierta a todo el mundo. Entonces eso lo estoy armando, próximamente viene. Vamos a tener un retiro para las personas que quieran aprender y quieran como realmente conectar. Anita Ventes de España. Para las personas que quieren como conectar profundamente con eso, o sea, como con las plantas, vamos a tener un retiro con Scott, con mi maestro, que se llama Rolea Chamánica. Y son 6 días de trabajo como profundo con la conexión con las plantas. Entonces va a estar muy loco. Scott es un muy buen maestro, y me encanta. Y bueno, también voy a estar como lanzando esa información próximamente. ¿Qué más? Y quiero abrir otro proyecto también. Es que bueno, no me doy abasto con todos los proyectos que quiero abrir. Quiero abrir un espacio de entrevistas con otras personas que sepan acerca de plantas, con otros maestros. Entonces tengo muchas ganas de armar como una semana estos lugares de aprendizaje gratuito y otra semana un lugar como de entrevistas y demás. Entonces, bueno, muchas cosas pasando en el mundo herbal. Entonces, ya les estaré mandando información y pues muchas gracias. Y me encantaría, pues bueno, como saber cualquier duda que tengan, cualquier como propuesta para el nuevo que vienen. Quiero sacar otros cursos. Entonces,
Todo eso, me encantaría saber como cuáles son sus intereses, qué es lo que les interesa. Mándenme un mensajito, no sé, por WhatsApp o a Instagram, lo que sea, y ahí los leo, ¿vale? Muchas gracias. Les mando un fuerte abrazo. Espero que tengan un sábado muy hermoso, un lindo fin de semana, y nos vemos dentro de 15 días. Chao, chao. Gracias. Un gusto. Gracias, bendiciones. Gracias, gracias. Gracias, bonito fin de. Gracias. Chao, gracias. Gracias. Chao, chao. Hola, bonito. Chao, chao.